Seguimos en la unidad 3, que es operación de almacenes. Entonces vamos a revisar el punto 2 de esta unidad, que es almacenes manuales y automatizados. Almacenes manuales, bueno, en los almacenes manuales es muy importante lo que es la parte del recurso humano, pues porque va a ser aquella que lleve la gestión de entradas y salidas, y colocar los materiales en sus lugares, ¿no? En sus locaciones adecuadas. Entonces, por eso es muy importante el recurso humano y mientras vaya creciendo esos almacenes manuales, pues va a ir creciendo el número de recurso humano que se necesite para poder seguir administrando lo que es dicho almacén manual. En estos almacenes, los materiales que se utilizan son las transpaletas o los pallet jacks que conocemos, los carritos, elevadores manuales o eléctricos, carretillas frontales, puentes de grúa, etc. En este tema, durante este tema, vamos a ver varios equipos de manipulación. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Eh, Debido a que pues son almacenes manuales, pues tienen una infraestructura muy, muy simple. La mayoría de ellas se utiliza como para lo que vemos, lo que es venta de materiales de construcción, que podemos ver que el cemento está en bloques, ¿no? Uno tras otro, lo que son tal cual los bloques están unos encima de otros, entonces es un poco más sencillo de llevar este tipo de almacenes, la administración es muy sencilla y pues tienen una baja gestión informatizada, es decir, no manejan grandes o complicados software, ¿no? ¿Por qué? Porque es más sencillo, ¿no? Como su nombre lo dice, es más manual la administración que se hace dentro de ellos. De igual manera, no hay que confundirnos, no significa que porque nuestra empresa no se haga de construcción no tiene almacenes manuales, ¿no? Recordemos que va a depender del tipo de empresa en la que nos encontremos, el tipo de necesidad que se requiere en cada uno de sus almacenes. La característica de los almacenes manuales es que por lo general sus estanterías pues alcanzan una altura máxima entre los 6 y 7 metros, ¿no? Debido a que pues son manuales, pues el manejo debe de ser posible, no debe ser literal, debe ser alcanzable poder hacer ese surtido de materiales o poder hacer la colocación en algún hueco del almacén el nuevo material, ¿no? Entonces, es una de sus características. También entonces tenemos los almacenes automatizados donde pues entre mayor automatización tenga dicho almacén, pues menor va a ser el recurso humano que se necesite. Pero como es elevado el uso de la automatización, pues va a requerir cierto mantenimiento, ¿no? Va, o puede o va a necesitar de los mismos recursos que uno manual, ¿no? Sin embargo, también puede tener máquinas más sofisticadas como carretillas trilaterales, básculas, galivos, que los galivos son prácticamente, pues, cuánto debe de medir el estante, cuánto debe de estar ancho el pasillo, muchas indicaciones, señalizaciones, ¿no? Cintas transportadoras o rodillos de transporte. Eh, para este tipo de almacenes, pues como tienen bastante automatización, cuentan con equipo sofisticado, pues sí pueden alcanzar alturas mayores, ¿no? Las que pueden alcanzarse en las estanterías de estos almacenes automatizados, pues son de 10 a 15 metros, comparados con los manuales, pues es más del doble. En la imagen podemos ver un almacén automatizado con estanterías de cajas, ¿va? Y vemos personas que están esperando eh, el pedido. Entonces, prácticamente este tipo de almacenes requiere personal que haga o prepare el pedido, ¿no? Porque aunque el almacén es automatizado, pues alguien tiene que solicitar cuánto es lo que va a descargar de la
estantería y alguien tiene que hacer la entrega a quien se haya requerido, ¿no? Si en este caso que estamos hablando de la industria maquiladora, pues al piso de producción, ¿no? Por lo contrario, de un almacén manual, pues este sí requiere una mayor gestión informática y la utilización de sistemas de radiofrecuencia, pues para garantizar una gestión óptima, lograr el resultado que esperamos con tener almacenes automatizados. Más adelante vamos a ver la parte de qué son los sistemas de radiofrecuencia. ¿Sabías que el máximo grado de automatización de un almacén se consigue cuando todos los movimientos se realizan dando las órdenes desde un ordenador central? Y para ello deben instalar aparatos totalmente automáticos, y programables de carga y descarga de las estanterías. Entonces, de nuevo, haciendo hincapié que va a depender del tipo de empresa en el que estemos, del tipo de almacén con el que contemos, ¿no? Entonces, no todos los almacenes donde nos encontremos o las plantas donde nos encontremos pues van a tener este tipo de maquinaria sofisticada para trabajar sus almacenes, puesto que recordemos que requiere una gran inversión poder automatizar un almacén. Ok, vamos a seguir con lo que son los elementos de manipulación. Ya decíamos que necesitamos algunos equipos sofisticados y algunos no tantos, ya sea para los almacenes automatizados o los manuales. Entonces, vamos a revisarlos, algunos de aquellos equipos o elementos para manipular los productos dentro de un almacén. Hay un mundo de opciones para lo que son los equipos de manipulación dentro de un almacén, ¿no? Aquí enlistamos algunas de ellas. No las vamos a revisar todas porque sería muy extenso y prácticamente algunas de ellas son una mejora de la anterior. Entonces, vamos a tratar de ser lo más breve en cuanto a los equipos, pero pues se dividen en tres, ¿no? Como lo manejamos en esta tabla que se presenta, que son según las características de movimiento y tracción, según su grado de automatización y según las actividades que mejor realizan, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas de ellas se repiten y pues vamos a ver las más comunes. Entonces, en lo que son los almacenes, pues podemos encontrar lo que son cintas transportadoras de rodillos. Estas pueden ser de acero, de plástico, pues todo va a depender del tipo de trabajo que vaya a realizar o el tipo de cargas que necesite soportar. Dentro de estas mismas cintas transportadoras de rodillos, pues tenemos transportadores por gravedad que se instalan en cierto grado de inclinación para que las cargas se deslicen mediante el efecto de fuerza de gravedad. Pero también existen las transportadoras motorizadas, que son cintas que utilizan un motor eléctrico pues, para mover las cargas. Equipo con el que podemos contar sería con los transportadores aéreos. Estos particularmente se utilizan en lo que son los mataderos, en la industria textil o en los automóviles. Entonces su principal característica pues es que permite mantener lo que es el material o el producto despegado de lo que es el suelo. Entonces, pues permite hacer el manejo de equipos móviles como carretillas o transpaletas, pero también presentan algunos inconvenientes como lo que es la instalación, porque necesitan cierta altura para poder ser colocados, ¿va? Necesita cierta infraestructura. También tenemos las transpaletas que son prácticamente pues una U invertida que está unida por una carcasa que cubre el mecanismo de elevación, que prácticamente casi todos nosotros lo conocemos como el pallet jack. Entonces tenemos lo que es la transpaleta manual o la transpaleta eléctrica. Tenemos varias opciones de lo que es el pallet jack,
¿no? De la transpaleta, que sería transpaleta con conductor en plataforma o transpaleta de conductor sentado. Va de nuevo, todo va a depender de las actividades que se requieran para ese almacén, ¿no? En que van a depender de igual manera del tipo de actividad que realice dicha empresa en la que se encuentra el almacén. Otro elemento con el que contamos dentro de los almacenes sería lo que es una carretilla o lo que conocemos como el montacargas. Existen bastantes variantes de lo que son montacargas. Igual va a depender del tipo de carga que vayamos a necesitar manipular o pues sí, prácticamente el tipo de carga, del tamaño de la carga, del tipo de material, si es pesado o liviano, pues el tipo de montacargas que vamos a utilizar. Pero mencionábamos que en los almacenes automatizados se manejan equipos más sofisticados y alguno de ellos sería una carretilla trilateral o un montacargas trilateral, que sería prácticamente aquel que puede tomar material o depositar material en 3 posiciones, de manera lateral izquierda, lateral derecha y frontal, ¿verdad? Entonces, eso le permite a este tipo de carretilla poder trabajar pues en una infraestructura con pasillos delgados, con pasillos estrechos, ¿va? Entonces, vamos a notar que como apunte de la clase, que una carretilla trilateral es capaz de tomar y depositar carga en 3 posiciones: lateral izquierda, lateral derecha y frontal. Aquí tenemos más ejemplos, lo que sería una carretilla con horquillas retráctiles, carretilla de carga lateral, carretilla retráctil, y así nos podríamos seguir, ¿no? Hay bastantes variables o variantes en lo que serían los montacargas. Y de nuevo, y lo voy a seguir repitiendo, todo va a depender del tipo de necesidad que se requiera en el almacén. Como tarea, vamos a ver qué es un transelevador, cuáles son los tipos de transelevador y cuáles son las ventajas de un transelevador. Es bien importante recordar las reglas, ustedes ya las saben, sus tareas son a mano, se suben al aula, entonces no lo olviden, esa es la próxima clase.